Esta sesión tiene por objeto discutir sobre la manera en que se abordará la decisión recientemente adoptada por el directorio de la Corporación del Cobre, Codelco, consistente en el cierre de la división Ventanas, emplazada en la comuna de Puchuncaví. A esta sesión han sido citadas la ministra del Medio Ambiente, señora María Eloísa Rojas, la ministra de Salud, doctora María Begoña Yarza, la ministra de Minería, señora Marcela Hernando Pérez, la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara Román, así como el ministro de Energía, señor Claudio Huepe Minoletti. Además, ha sido invitado el presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco Mate. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 8 de abril del año 2022, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deban ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Reiterar que los proyectos de resolución tienen que tener directa relación con el objeto de esta sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento corresponderá al Comité de Renovación Nacional e intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Andrés Lonton. Tenemos un segundo, diputado, para que puedan entrar las ministras y poder hacer su alocución con la presencia de ellas y del el presidente de Codelco. Tiene la palabra el diputado Andrés Lonton. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, presidente del directorio de Codelco. A ver si nos unen en un ratito la ministra de Salud, ministra de Medio Ambiente. Espero que también estén acá por la relevancia de este tema. Presidente, lo primero que quiero señalar es que hemos pedido esta sesión especial porque han resultado muy preocupantes y sorprendentes por su forma, las contradicciones y las descoordinaciones y finalmente la frivolidad con la que los organismos de gobierno y la principal empresa del país han asumido la decisión de proceder al cierre de la fundición de Ventanas. Digo, presidente, por su forma, porque todos sabemos que en el fondo este era un asunto que se venía analizando hace bastante tiempo y en anteriores administraciones, por cierto. Solo el gobierno, en su inclinación a la realidad virtual, ha pretendido presentarlo esto como una gran novedad. En un breve recuento, presidente, podemos recordar que inicialmente se habló del cierre inmediato, para luego explicar que es solo un plan para ejecutarse en 6 años. Se dijo que la decisión la había adoptado el presidente de la República, quien la comunicó con bombos y platillos desde La Moneda, para luego decirlo el presidente ejecutivo de Codelco, que hoy día está presente con nosotros, quien señala que la decisión la adopta el directorio de la empresa. La ministra de Minería nos sorprende cuando se señala que le hubiera gustado conocer la decisión con antelación. Diputado, disculpe que lo interrumpa, le pido a las diputadas que podamos mantener. Diputadas. Están muertas de la risa. Diputada Schneider, diputada Carmen Gel, les pido que por favor podamos mantener el silencio. Está interviniendo un diputado en la sesión. Gracias. Diputado, por favor, continúe. Gracias. Presidente, desde Salud no hubo ninguna certeza ni estimación seria por parte de las autoridades de gobierno respecto a la incidencia efectiva de la planta de la fundición Ventanas en los fenómenos de contaminación que afectan periódicamente a la población. Y la verdad, presidente, que cuando se habla del cierre de la fundición de Ventanas, muchos aplauden, porque efectivamente es un foco de contaminación, sobre todo respecto de dióxido de azufre. Pero la verdad es que se piensa poco en relación a la afectación social que puede generar este cierre y las ilusiones que se pueden generar respecto al fenómeno de la contaminación en una zona que ha sido azotada durante décadas. Y finalmente, cuando se va a proceder al cierre de la fundición, muchos van a decir, mira, se va a acabar la contaminación, pero eso está lejos de ser una realidad. Las intoxicaciones masivas del último tiempo y del año 2018 no tienen que ver precisamente con la fundición de Ventanas de Codelco, o en parte quizás. Tiene que ver precisamente porque el Estado de Chile no se ha hecho cargo de regular los componentes que hay que regular.
y que tanto empresas del Estado como empresas privadas incumplen día a día respecto a normativa internacional. La regulación del arsénico, los compuestos orgánicos volátiles, la regulación del suelo, las aguas, inversiones en salud, Presidenta. La remediación de los suelos. ¿Qué va a pasar con la remediación de los suelos? Entonces, le van a agregar el profundo daño a la salud de las personas y al medio ambiente, una incertidumbre a cientos y miles de personas que residen en la zona y en sus alrededores. Porque además de seguir conviviendo con la contaminación, ahora van a tener que convivir con la cesantía en un lugar donde precisamente esta es la fuente laboral de muchas familias y que se han mantenido a pesar de los efectos negativos que está produciendo la contaminación a muchas familias en la zona. Entonces, la verdad es que es un doble castigo, por donde se le mire. Presidente, resulta paradójico escuchar al presidente del directorio de Codelco señalar que la decisión tiene, entre otras motivaciones, el mejorar la reputación de Codelco, cuando por la forma en que esta decisión se adoptó y cómo intervinieron las autoridades en ella, lo que han determinado es precisamente lo contrario, un enorme daño reputacional a la empresa. Al parecer, esta decisión, presidente, para las autoridades fue una oportunidad para cada una de ellas de lograr su propio mensaje u objetivo, dejando en un segundo plano a quienes son y han sido los principales afectados, que son los habitantes y trabajadores de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Para el presidente de la República fue la ocasión inesperada para referirse a un tema simpático para la población y simular un acto de autoridad de los que este último tiempo está tan escaso. Para el presidente ejecutivo de Codelco, la oportunidad comercial para deshacerse de una división que tiene un mal desempeño en los balances económicos. Para la ministra de Minería, fue la oportunidad para quejarse del desprecio con que actúa históricamente Codelco, con las autoridades del Ministerio, los órganos fiscalizadores y también, por cierto, con esta Cámara. Sin duda que fue una decisión improvisada. Hechos posteriores han demostrado que nada de esto se había conversado o analizado con los trabajadores, con la población y actividades relevantes en la comunidad, como por ejemplo, actores relevantes en la comunidad, como por ejemplo los alcaldes. O sea, los alcaldes no estaban enterados. El alcalde de Puchuncaví no tenía idea de esta decisión. O sea, ¿cómo no se sociabiliza? ¿Cómo no se conversa? ¿Cómo no se analiza esta decisión con la principal autoridad comunal, que convive día a día no solamente con la contaminación, sino que también con las necesidades propias de una comuna, que además tiene unas necesidades infinitas? Más del 60% no tiene saneamiento básico en la comuna. La inversión en salud es precaria en relación a las necesidades que tiene, sobre todo en atención a la contaminación. Entonces, eso fue una irresponsabilidad tremenda, presidente. Ni hablar de los que dependen de lo que realiza la fundición con los proveedores, ni los manufactureros nacionales que retiran de ventanas su materia prima. Todo se pretende hacer ahora, presidente, con posterioridad. Resulta chocante ver el video profundamente divulgado por redes sociales en el que se ve al presidente ejecutivo de Codelco, pocas semanas antes de acordar el cierre de la fundición, señalar a los trabajadores que se esperaba reforzar la acción de la división. Llama la atención también que esta medida se haya anunciado un viernes, a última hora, previo a un feriado, y por otra parte, la contradicción que resulta constatar que el programa de gobierno del presidente Boric considera incrementar la capacidad de fundición en Chile. Y una de sus primeras medidas que se anuncia es el cierre de la fundición de ventanas, que reduce en 420.000 la capacidad de fundición de concentrados en nuestro país. Es decir, mientras el presidente de la República hacía un punto en la moneda anunciando esto como una gran novedad y además un gran avance, paralelamente teníamos barricadas en Quintero y Puchuncaví precisamente por esta decisión. Se sociabilizó poco y nada, presidente. Y eso claramente que tiene que tener un mea culpa que yo creo que no se ha ahondado con la profundidad de respecto sobre todo de las medidas que pretenden implementar con posterioridad a una medida que no fue lo suficientemente sociabilizada, y eso quedó en evidencia con las consecuencias y la incertidumbre que están viviendo hoy día muchos trabajadores que no dependen directamente de la fundición Ventana, sino que son externos o bien de la pequeña y mediana minería. Hoy solo se escuchan y anuncian planes y mesas de trabajo,
para esto y para lo otro, pero lo cierto es que no había nada previsto y nada preparado. Los trabajadores tuvieron que recurrir a una preocupante paralización para obtener de las autoridades alguna precaria certeza, que demoró largos días en llegar, vestidas de promesas y propósitos que con razón dudan que se puedan cumplir. Se ha dicho, y claramente lo compartimos, que la salud de los habitantes es lo más importante y debe cautelarse antes que otros factores. Pero precisamente por respeto a estos habitantes debieron agotarse con anterioridad los estudios para descartar soluciones técnicas viables que no implicaran cerrar esta instalación, tirando a la basura toda la inversión que se ha materializado en decenas de años, mismas decenas de años que viven conviviendo con la contaminación los habitantes de dicha zona. Del impacto que este cierre tiene en la situación productiva de la pequeña y mediana minería y los proveedores industriales, poco o nada se ha dicho. Esperamos que en esta sesión las autoridades nos den respuestas claras, creíbles y coherentes. Los habitantes de Quintero y Puchuncaví las exigen y los pequeños y medianos mineros también. Presidente, quisiera finalizar señalando que nada de esto tiene mucho sentido, presidente, si no se aborda de manera integral con las medidas medioambientales y medidas que vengan a fortalecer la inversión en salud en dicha zona. Porque viene el cierre, puede venir el cierre, si es que lo aprobamos en el Congreso. Pero ¿qué va a pasar con la remediación de esos suelos que van a tener que convivir décadas, décadas y décadas con la contaminación en precisamente dicha zona, con el saneamiento básico? Porque la verdad, presidente, que cuando dejan de ocurrir por algunos días episodios de intoxicación o de contaminación en dicha zona, o dejan de aparecer en los diarios o en los titulares de prensa, presidente, poco y nada se habla de ellos. Y esperamos a que nuevamente ocurra una situación de crisis para que la autoridad diga algo al respecto o dé alguna señal. Pero si esas señales no son permanentes, si no se ponen de acuerdo los distintos organismos de la administración del Estado, si las inversiones no son a largo plazo, si se sigue trabajando en propuestas, en estudios que no tienen bajada, no solamente el gasto público va a ser ineficiente, sino que la desesperanza en dicha zona se va a seguir profundizando, presidente. Y esa es la realidad. Y lo dijo la Contraloría en un largo dictamen, en que dice que el Estado ha sido ineficiente, ha sido incapaz de darle una solución concreta a los miles de habitantes. Entonces ahora se aprovecha oportunistamente de proceder a este cierre para dar una señal política, para un simbolismo, pero que no viene a resolver el problema de fondo, que no tiene que ver solamente con la empleabilidad y el factor social, tiene que ver con la inversión y tiene que ver con la remediación, fiscalización y aplicación de normativa coherente con las medidas que está tomando el gobierno. Y no un punto de prensa en La Moneda donde se pretende de manera rimbombante dar un anuncio, pretendiendo dar una señal al país a favor del medio ambiente y la salud de las personas, cuando finalmente lo más probable es que se profundice el dilema social y medioambiental si eso no se acompaña precisamente con acciones profundas en esta materia. Y la verdad es que lo que hemos visto en medio ambiente y salud es una continuación de lo que venía. El oficialismo de ahora, cuando era oposición, eran muy duros y muy críticos. Pero la verdad es que ¿qué pasa en la realidad? Las normas, los compuestos orgánicos volátiles. ¿Cuánto se ha avanzado? La norma de arsénico, los exámenes toxicológicos, cosas que venían de antes, presidente. Hay mucha improvisación, mucho simbolismo, presidente, pero poca acción. Y eso es lo que espera la gente, presidente. No solamente buenas declaraciones o declaraciones que generan ilusión en comunas que lamentablemente no pueden seguir viviendo ilusión. Gracias, presidente. Gracias, diputado.
A continuación harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponde a cada comité y que hayan sido informados acá en la mesa. A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Acabo de asistir en la Comisión de Minería a una excelente exposición del presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Y quiero recordarles a ustedes, a nuestros colegas diputados, que yo fui protagonista del primer episodio de contaminación porque fui director de ENAP, directorio al cual le renuncié el presidente Piñera cuando me pidió que culpáramos a ENAP. En ese momento lo que se hablaba de contaminación era que era el nitrobenceno, el metilpropileno y el isobutano. Hoy se habla que el culpable es el óxido de zinc. Por lo tanto, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque políticamente era conveniente culpar a ENAP en ese momento y ahora aparentemente es conveniente culpar a ENAMI. Y yo quiero que, y se lo pedí al presidente Codelco, que nos demuestre cuál es el costo efectivo de llevar a ENAMI Ventana a una contaminación o eliminación de gases del 99%, para que la zona de Quintero y Puchoncaví pueda seguir gozando de esas fuentes de trabajo y para que esto no sea una decisión política, sino que sea una decisión pensando en el bienestar de las personas que viven ahí. Bueno, y pensando en el bienestar de todos los chilenos, sobre todo los más pobres, los que pagan IVA, los que más pagan impuestos en Chile, quiero pedirle a la ministra que deje sin efecto la creación del Consejo Asesor Presidencial de Fundación y Refinería, porque es más burocracia, es más gasto público, es más entrampamiento de los impuestos de todos los chilenos que finalmente no terminan trasladándose a contraprestaciones para que el factor Gini, es decir, para que los impuestos finalmente lleguen a los más necesitados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez por el tiempo de su comité. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta situación se arrastra hace más de una década. Estamos hoy en un momento de inflexión donde necesitamos marcar un antes y un después en la hoja de ruta que ha tenido Quintero Puchuncaví y el rol que ha tenido Quintero Puchuncaví en el marco de la economía nacional. Pero, para ser honesto, yo creo que esta sesión especial pudo haber sido perfectamente un correo. Perfectamente. Aquí se intenta dar cátedra por parte de algunos parlamentarios que fracasaron rotundamente con un gobierno anterior que ni siquiera cumplió un fallo de la Corte Suprema. Y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño al diputado Longton, que fuimos parte de una comisión investigadora, por su intermedio presidente, y donde hoy es momento de colaborar, hoy es momento de unificar posiciones y no de levantar puntos políticos a propósito de una situación que ambos sabemos que es catastrófica porque los dos representamos a un territorio que hoy está justamente siendo materia de política pública. Hoy necesitamos efectivamente avanzar en todo lo que ha dicho el diputado Longton por su intermedio, y se está avanzando. Y se ha dicho en innumerables ocasiones en el Consejo de Recuperación Social y Ambiental de Quintero Puchuncaví, se ha dicho por la prensa, se ha dicho en notas públicas. Evidentemente no se va a acabar la contaminación con el cierre de Codelco Ventanas. Yo le quiero recordar, diputado, por su intermedio presidente, que usted mismo firmó un proyecto de resolución el año 2019, el proyecto de resolución número 767, y se lo recuerdo porque yo también lo firmé, lo firmamos los dos, para hacer lo que hoy el gobierno está haciendo. Para hacer lo que el gobierno hoy está haciendo. Que encontramos en una comisión investigadora del periodo pasado que esto era fundamental para terminar con las miles de toneladas que emana hoy Codelco Ventanas, además de la pérdida económica y todo aquello que ya sabemos, que me imagino que van a profundizar los ministros acá presentes, a los cuales aprovecho de saludar también el presidente de Codelco. Entonces, yo insisto, esta sesión especial pudo haber sido perfectamente
un correo, un oficio, es parte de nuestro trabajo hacer nuestras averiguaciones y tratar de colaborar. Para cerrar, creo que este proyecto que hoy comenzamos a discutir en la Comisión de Minería es de una valentía tremenda, porque hace más de 10 años que los trabajadores de la Fundición Ventanas estaban en la incertidumbre y necesitaban dar una respuesta, para bien o para mal, para los intereses de ellos, para bien o para mal, y eso es discutible, legítimo, lo sabemos, pero necesitaban una respuesta. Y hoy el gobierno, particular, más que el gobierno de hecho, el directorio de Codelco, que es un ente autónomo, definió hoy dar este paso, un paso que se venía arrastrando hace 10 años atrás. ¿De cara a qué? Porque esto ya dejó de ser un tema solamente de Quintero Puchuncaví. De cara al proceso productivo minero en Chile, a cómo levantamos valor agregado local en nuestra producción y cómo la hacemos competitiva a nivel mundial. No solamente un tema comunicacional para efectos de que la imagen corporativa de una empresa estatal que está situada en una zona de sacrificio y que deposita sus desechos a un humedal no se ve afectada, por cierto, la imagen país, sino que también porque objetivamente hoy el daño socioecológico es brutal. Y quiero poner en perspectiva ese elemento. Es brutal. El diputado Longton, por su intermedio presidente, lo sabe muy bien. Es brutal. Los peores puntajes PCU, a propósito de problemas en el aprendizaje, problemas de agua contaminada, pesca, con niveles de arsénico 5 veces sobre la norma. Entonces, me da la impresión de que hoy son palos que recibe, entre comillas, el gobierno por hacer efectiva una propuesta que los mismos parlamentarios que hoy critican apoyaron en 2019. Fue unánime ese proyecto de resolución de levantar la prohibición legal para fundir en otra localidad que no sea Ventanas. El debate sobre los detalles podemos discutirlo, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, de alguna indicación que se presenta de que la próxima fundidora tenga que estar en Valparaíso o no. Ese es un debate que podemos dar. Pero creo que tenemos que cerrar filas hoy por una política de Estado, no de gobierno, una política de Estado que coloca en el centro del desarrollo económico el bienestar de la comunidad. Y pucha que ha sufrido nuestro Quintero Puchuncaví. Pucha que ha sufrido. Pucha que hoy necesitamos que, por cierto, se mejoren los estándares ambientales, que son elementos que ya está empujando la ministra Maysa Roja a propósito de las primeras regulaciones de COPS, a propósito del benceno, de plataformas de medición que se colocaron hace solamente 3 semanas en una escuela para efectos de levantar información y poder generar estas normas ambientales, para efectos de generar normas que regulen otros componentes a nivel de los estándares franceses o estadounidenses, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. Esa pega se está haciendo, pero no es de un día para otro. Y yo, diputado, no se preocupe, que voy a ser el primero que me voy a quejar del gobierno si es que esto no se cumple. El primero. El primero que voy a apretar, el primero que voy a salir a reclamar y el primero que me va a poner del lado de la comunidad. Y espero que también estemos juntos los dos en aquello. Yo insisto, esto es un proyecto que es necesario, un proyecto que yo rescato, que fue complejo debatirlo con los trabajadores, con los sindicatos de Codelco, y que por cierto que hay que avanzar en el diálogo con los contratistas. Hay que avanzar para ver de qué manera vamos mejorando su ubicación en sus propios servicios y que puedan ser también adaptados a otro tipo de faena en otras localidades, qué sé yo, pero que no vean afectado su calidad de vida ni su poder adquisitivo. Por último, respecto de lo que se señaló sobre el que esta eventual comisión que evaluaría posibles aumentos de la capacidad fundidora del Estado, que eso significaría, entre comillas, chupar impuestos, como lo dijo el diputado La Carrera, que ya no está acá. Creo que eso no resiste análisis. Hoy necesitamos producir conocimiento, necesitamos articular a la academia, articular a los expertos para que coloquen en lo más alto el nombre de Chile a nivel de producción de cobre y que puedan ir pensando también otro modelo de desarrollo. Eso no lo vamos a hacer los parlamentarios. No lo vamos a hacer los parlamentarios. Necesitamos la articulación de universidades, de científicos, científicas, del mundo político, por cierto, y también de los trabajadores, y eso no se hace de un día para otro. Eso requiere gestión del Estado y eso no es perder
impuestos en el aire. Eso es invertir para una política pública de futuro, para recuperar el tiempo perdido y para que podamos poner en lo más alto el nombre de Codelco a nivel mundial. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra de Minería, señor ministro de Energía, señor presidente ejecutivo o presidente del directorio de Codelco. Creo que el debate que nos convoca es muy importante, no obstante, uno podría pensar que está un poquito extemporáneo. Y como dice arriba el objeto de la sesión, discutir sobre la manera en que se abordará la decisión recientemente adoptada por el directorio de Codelco, consistente en el cierre de la división Ventanas emplazada en la comuna de Puchuncaví. Parto señalando que no se cierra la división, se cierra solo la fundición, ya que la refinería va a seguir operando. Y el gobierno creo que ha seguido el curso lógico de un compromiso que tenía con la ciudadanía. El gobierno y particularmente el presidente Boris hizo su programa de gobierno en materia ecoambiental con mucha claridad y señaló con claridad que iba a ir terminando con las zonas de sacrificio, como lo es Puchuncaví Quinteros, como lo es Tierra Amarilla, como lo es Huasco, en mi región de Atacama, por ejemplo. Y creo que da un paso concreto, valiente, difícil, complejo, qué duda cabe. Si solo 2 días antes del cierre o del anuncio que hizo el señor presidente de la República, estuvieron aquí trabajadores y trabajadoras aquí afuera de este Congreso exigiendo que no se cierre la fundación, y estaban aquí afuera. Y tuvimos diálogos con ellos. Y conversamos con ellos, pero no obstante el presidente, el gobierno y el directorio de Codelco toman una decisión difícil, compleja. Y se desata una controversia, pero una controversia que por la vía del diálogo se solucionan varios de sus aspectos, los más fundamentales. En primer lugar, la relación con los trabajadores y trabajadoras que van a perder su fuente de empleo. Se está construyendo también las relaciones con la comunidad. Se llegó a un acuerdo hace cerca de 15 días con los trabajadores y trabajadoras de Codelco para poder avanzar y buscar también soluciones para los trabajadores y trabajadoras de las empresas contratistas. Creo que la decisión del gobierno apunta en el camino correcto y en cumplimiento con un programa muy esencial, muy importante de su propuesta presidencial, que es ir terminando con las zonas de sacrificio. No vale la pena sacrificar la salud de una población, sin lugar a dudas, por ningún tipo de industria. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo y tenemos que ir avanzando. Y la minería obviamente tiene que transitar hacia una minería más verde, más sustentable, menos contaminante. Y eso se puede hacer y particularmente Codelco lo debe hacer. Lo debe hacer no solo porque es parte importante de los ingresos que tiene nuestro país, producto del cobre, que siguen siendo altísimos y no hay que olvidarse de eso. La contribución que hace el cobre y especialmente Codelco por tonelada de cobre que exporta es muy importante para los ingresos del país. Hay que ir avanzando y tener presente además que el cobre, al igual que el litio, que también Chile tiene una participación importante, es fundamental para la transición energética. O sea, no podemos decir, mire, no contaminemos más y cerremos las fundiciones, cerremos las minas. No, el desafío es cerremos las fundiciones contaminantes, pero hagamos faenas no contaminantes, modernas. Y en ese sentido, el desafío que se tiene hoy día por parte del Estado de Chile y la decisión del presidente, además de mandar el proyecto de ley que ya está en la Comisión de Minería para salvaguardar, y creo que hoy día por lo menos lo dijo muy clara la señora ministra y el señor presidente de Codelco, ya la pequeña y mediana minería y la relación con Enamis de Codelco, que estaba garantizada en Ventana, se va a garantizar a través de Codelco de la misma manera como está hoy día, sin perder ventaja en esa relación la Empresa Nacional de Minería. Y eso es muy importante. Los trabajadores lo dije, las relaciones con los contratistas avanzan, en fin. Pero también el desafío de producir y avanzar hacia la minería verde tiene que ver con nuevas fundiciones.
No podemos relegar la capacidad de fundir y refinar en nuestro país. No podemos seguir dándole ventajas a China. Hoy día la República Popular China refina más del 30% del cobre. Y Chile, que hace 10 años era líder con cerca del 14 o 15%, está fundiendo cerca del 7%, quedando relegado, perdiendo capacidad de negociación, capacidad de recuperación de otros tipos de minerales, etcétera. Y hoy día construir una fundición o refinería no contaminante se puede, porque no vamos a reemplazar una fundición que contamina por otra que contamina. Eso sería como dispararse a un pie. El propio presidente ejecutivo de Codelco lo ha señalado. Fundiciones de delantal blanco como las que hay dentro de las ciudades en varios países del mundo y así lo han señalado. Eso necesitamos también hoy día. Avanzar, no contaminar, ir terminando con la zona de sacrificio, pero también ir desarrollando una minería verde, sustentable, especialmente en el cobre y el litio, que son tan importantes en nuestro país, que son necesarias para la transición energética, como lo señalaba. Por último, debo decir que lo que falta todavía aclarar con el Gobierno tiene que ver con eso. ¿Cuándo vamos a empezar la construcción, señora ministra, señor presidente Codelco, señora ministra de Medio Ambiente, bienvenido? ¿Cuándo vamos a poder comenzar con una fundición que no contamine, de delantal blanco, repito? Por ejemplo, para reemplazar la vetusta fundición de Paipote en Nambi de la Lira, en la región de Atacama, que si no van a tener que cerrarla, porque genera episodios críticos de contaminación. Pero sí, ya hay allí un proyecto estudiado en el gobierno del presidente Bachelet que podría construirse, obviamente, una nueva fundición y refinería, repito, que no contamine, verde. Y, por cierto, reemplazar también la capacidad de Codelco que pierde con Ventana. Y, por cierto, quizás aumentar más, ya que hoy día, queridos diputados y diputadas, Chile exporta 13 millones de toneladas de concentrado de cobre que se van en una cantidad inmensa de barcos contaminando por el mundo. De cada barco, el 2% es tierra inerte, el resto es cobre y 11 otros minerales que muchas veces se pierden. Ahí está el desafío. Minería verde, minería del siglo XXI, minería y fundición y refinería social. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar por el tiempo de su comité. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a ambas ministras, al ministro de Energía y especialmente al director de Codelco, don Máximo Pacheco. Don Máximo, ¿se acuerda de mí? 10 de septiembre del año 2016. Paso Internacional Pehuenche, ambientalista con un cartel protestando por los abusos de las grandes empresas amparadas por un gobierno. Hoy soy diputado de la República, gracias a mucha gente, y estoy acá como ambientalista para alzar la voz por la salud de la gente. Gracias a este gobierno se da un paso. Doy gracias a Dios de estar acá, de representarle a usted, que yo no le creo a usted, sí creo en este gobierno. Ministra Maysa Rojas, usted algo de mi historia conoce. Los ambientalistas no podemos seguir siendo perseguidos. Yo me he propuesto defender a la gente, y no solo a la de Puchuncaví, sino que a la de Chañaral, señor Huepe, a la del Maule, porque todos nuestros campos, todos los campos agrícolas están siendo llenados con paneles fotovoltaicos, con torres eólicas, secaron nuestros ríos. Tenemos algo de esperanza en estos gobiernos, pero veo caras, y por su intermedio, presidente, que no me dan confianza. Nos han perseguido, nos han asesinado a compañeros ambientalistas y hasta el día de hoy nos siguen persiguiendo. Por eso el llamado a mis colegas de distintas bancadas es dar un paso, pero dar un paso a lo que usted dijo
Señor director de Codelco, el secretario de Estado se compromete a dialogar para crear política energética con legitimidad social. Ojalá que eso se cumpla, señor Pacheco, y por su intermedio, presidente, ministra, ministro, ojalá que sean grandes fiscalizadores, que este gobierno dé una gran señal para el medio ambiente. Y que nunca más en Chile, así como mucha gente dice que no hay que perseguir a la gente, que no deben haber violaciones de derechos humanos, empecemos también por aquellos que defendemos el medio ambiente. Muchas gracias, presidente. De reglamento, diputado, su mascarilla. Gracias, presidente. Solamente si pudiese hacer sonar las bocinas para llamar a aquellos que no están en comisión, y por lo demás hay una comisión ahí que no debería estar. Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Procedemos a hacer el llamado a los diputados y diputadas. A continuación tiene la palabra el diputado Nelson Venegas en el tiempo de su comité. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a las ministras, a las tres ministras, y a nuestro presidente de Codelco. Miren, estimado presidente, yo ya he conversado, ya he hablado en muchas oportunidades respecto del tema de Ventanas, de Puchuncaví y Quintero, pero hoy día quiero plantearlo y quiero reflexionarlo de una manera distinta. Muchas veces los que estamos en esto de la política perdemos la noción de los debates y nos vamos involucrando en querellas intestinas a veces, en debates que muchas veces tienen que ver más con la coyuntura que con los grandes procesos de fondo. Y a veces no nos estamos haciendo cargo de las situaciones que afectan definitivamente a nuestra sociedad y que producen el descontento, ese descontento que muchas veces no sabemos interpretar, que muchas veces no sabemos interpretar o generar en discursos o en leyes o en legislatura. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que, quizás a propósito de este tema que estamos viendo hoy día, analizarnos si estamos haciendo bien las cosas como país. Porque yo quisiera señalar que hoy día se habla, por ejemplo, de la zona de sacrificio en Puchuncaví y Quintero. Ese nombre no les gusta a ellos, porque a nadie le gusta que sean las zonas tratadas como zonas de sacrificio. Pero son zonas de sacrificio. Y cuando hablamos de zonas de sacrificio, no hablamos de zonas de sacrificio desde una perspectiva geográfica. Hablamos lisa y llanamente que hay personas que son sacrificadas para que otros puedan vivir bien. Compatriotas nuestros tienen que cargar y sostener muchas veces los impactos ambientales para que otro grupo de chilenos y de chilenas puedan tener un estándar de vida como corresponde. Y entonces lo que pasa en Puchuncaví y lo que pasa en Quintero no solo pasa allá, pasa en el norte, en todos los sectores y en todas las faenas mineras. Y entonces lo que pasa en Puchuncaví y en Quintero no solo pasa allá, sino que también pasa en Chiloé y en todos esos sectores donde, por ejemplo, está el tema del salmón. Y entonces lo que pasa en Puchuncaví y en Quintero no solo pasa en Puchuncaví y en Quintero, sino que también pasa en los lugares donde se depreda a través de la explotación de las forestales. Porque aquí siempre cuando se habla de la macrozona sur, siempre se habla del terrorismo, pero pocas veces se habla de los impactos ecológicos y ambientales que produce las forestales. Cuando se habla de las zonas de sacrificio no solo se habla de Puchuncaví y Quintero, sino que también se habla de lo que se produce a propósito de la plantación y del monocultivo. En definitiva, Chile es una angosta faja de tierra donde su mayor parte geográfica es una larga zona de sacrificio, con gente de sacrificio, para que un sector minoritario de la población muchas veces pueda tener un estándar de vida. Y entonces quizás sea bueno también que empecemos a conversar respecto de si este es el país que de verdad queremos. Si es que estamos construyendo un país que respete precisamente a todos quienes lo habitamos. Digo esto porque muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de lo que ocurre, ya yendo en lo más concreto, cuando uno va al norte y ve, por ejemplo, lo que fueron las salitreras, se da cuenta que explotaron, exprimieron esos sectores. Y cuando dejaron de funcionar, se dejaron ahí. Y se quedaron solos. En el desierto se quedaron más desérticos aún.
Y ese es el miedo que yo tengo de lo que pudiera ocurrir con Puchuncaví y Quintero. Porque por cerca de 50 años se explotó ese sector. Se generó polución, se generaron materiales corrosivos, contaminantes de distinto orden, de distinta naturaleza química. Y entonces hoy día se cierra, y si se cierra, todo ese sector va a quedar así contaminado, pero ya ni siquiera con fuentes laborales, con fuentes de trabajo. Entonces yo efectivamente siento, al igual como se señaló anteriormente, que es bueno que se esté tomando una decisión, pero esta decisión, y felicito si es que se hace de esa manera, que se haga a través de verdad de un proceso justo, justo con la gente que ha vivido ahí. Porque ahora la gente que tenía sus propias actividades comerciales, claro, se va a salvar de la contaminación, pero va a quedar inmerso en la pobreza, en la marginalidad, en un lugar donde ni siquiera tienen alcantarillado, donde no tienen alumbrado público, donde no tienen educación ni salud como corresponde. Es el momento que aquellos que añoramos un país más equitativo e igualitario, también lo hablemos no solo desde la perspectiva de género salarial, sino que de una vez también por todas desde la perspectiva territorial. Y ojalá que esta vez las cosas resulten como corresponde, estimado presidente. He dicho. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Elia Molina. Hasta por 3 minutos 17 segundos. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy quiero hablarles de salud y el impacto que ha tenido la división Codelco-Ventanas en la vida y bienestar de la comunidad por muchos años, en todos los grupos etarios, pero fundamentalmente se ha demostrado científicamente que los adultos mayores, los niños y las niñas son los que padecen más daño. Y esta situación ha llevado, ¿no es cierto?, a esta propuesta de buscar cómo reconvertir o transformar o cerrar la fundición. Sus emisiones de dióxido de azufre son cercanas a 10.000 toneladas anuales y representan más del 60% del total de emisiones en el polo industrial, siendo uno de los principales contaminantes. A lo anterior hay que sumar la permisividad de la normativa chilena, que a diferencia del estándar internacional, por ejemplo, en el caso del material particulado MP10, Chile permite 150, pero la OMS solo 50. Nosotros estamos usando estándares muy cercanos al daño y, por otro lado, también hay evidencias y revisando literatura uno encuentra cómo ha habido mucha desregulación y mucha falta de fiscalización en términos a lo largo de los años. Estamos hablando de las últimas décadas, tiene más de 60 años la fundición. La exposición a una central termoeléctrica a carbón tiene efectos en la salud infantil de tipos perinatales, neuroconductuales y respiratorios. Lo mismo pasa con, con lo que emana la fundición. Según estudios diversos de distintas fuentes y de distintos tiempos, la presencia de grandes instalaciones aumentaba las tasas de mortalidad y morbilidad en un rango desde el 20 hasta el 100% en aquellos lugares, comunidades que tenían megafuentes con respecto a comunas sin que tuvieran niveles de exposición. En la zona de Quintero y Puchuncaví recordemos el último episodio de intoxicación que ocurrió el pasado 9 de junio y afectó a cientos de personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de los centros educativos. Y antes, en el 2018, unas 600 personas acudieron a centros médicos con vómitos y distintas manifestaciones, así como parálisis de las extremidades y problemas cutáneos. Y acordarnos también del 2011, que hubieron muchos niños intoxicados en la escuela La Greda. Hay que hacer notar, señor presidente, que hay poca investigación al respecto. Estuve revisando mucho material publicado en Chile sobre justamente esta zona de mayor contaminación y llama la atención la falta de seguimiento en los años para poder identificar si acaso la exposición crónica, que no es lo mismo que la intoxicación aguda, puede producir mayor incidencia de cáncer o de otras enfermedades, como ocurre con el arsénico y con otros metales pesados también. Una reiteración de hechos que se acumularon durante varios años y que terminaron con un fallo histórico de la Corte Suprema en el 2019, donde... Gracias, diputada. Incorporemos
si lo estima conveniente, su discurso al acta respectiva. A continuación, tiene la palabra la diputada Chiara Marchesi. Diputada, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los ministros presentes. Volvemos a sesionar sobre este tema, porque el cierre de la división Ventanas de Codelco es un asunto de máxima relevancia para nuestro país, pero de manera muy especial para sus trabajadores y las comunidades vecinas. Nos sigue preocupando esta decisión que desde un comienzo fue tomada a espaldas de los trabajadores, pero por sobre todo a espaldas de Chile. Porque el mineral que se funde en Ventanas representa el esfuerzo de miles de personas por entregarle un valor agregado a nuestra principal riqueza, el cobre. Quiero señalar que tenemos dudas respecto de que nuestro país tenga la capacidad instalada para continuar fundiendo las cerca de 400.000 toneladas de cobre que actualmente se procesan en Ventanas. Cabe hacer presente que el 50% del abastecimiento de la división Ventanas proviene de los concentrados de los pequeños y medianos mineros desde la 4ª hasta la 6ª región y la otra mitad de la gran minería. En atención a ello, salta a la vista que el eventual cierre de la fundición y refinería de la división Ventanas impactaría gravemente en la situación laboral y por ende social y económica de los hombres y mujeres dependientes de manera directa e indirecta de esta división y de sus familias. Otro de los grandes miedos que subyace es que el cierre de Ventanas tenga como consecuencia que terminemos entregando nuestro principal activo enviado sin procesar o en calidad de tierras raras a otros países que van a terminar quedándose con la riqueza de nuestros recursos naturales. Ventanas procesa concentrados de cobre para producir fundamentalmente ánodos y cátodos. Este producto está considerado entre los 3 mejores a nivel mundial y alcanza una pureza de casi el 100%. Quiero ser clara, es absolutamente necesario hacerse cargo de la situación sanitaria y medioambiental que se vive en Quintero y Puchuncaví. Por lo mismo, es esencial que la autoridad sectorial contribuya con soluciones que permitan un justo equilibrio entre la producción de cobre, poniendo la salud de la población y la existencia de un medio ambiente libre de contaminación como elementos esenciales. No compartimos esta decisión de cierre, señor presidente. Aquí no hubo voluntad de invertir en procesos limpios para mejorar los estándares medioambientales, con propuestas que nacieron incluso de los mismos trabajadores. Por eso, hemos ingresado un proyecto de resolución para pedirle al Gobierno que implemente un plan multisectorial para que, en caso de producirse el cierre gradual de Codelco Ventanas, se protejan los derechos de los trabajadores y su continuidad laboral, el resguardo efectivo del medio ambiente y el aumento progresivo de la capacidad de fundición de nuestro país. He dicho, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Félix González en el tiempo de su comité. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La única decisión ética posible es dejar de contaminar. ¿Cómo pretenden que deje de ser una zona de sacrificio si se sigue contaminando? Yo no lo encuentro lógica. Veo también muchos discursos centrados en cuestiones económicas. Aquí estamos hablando no solamente de la salud, sino que se acorta la expectativa de vida de quienes están expuestos a esa contaminación. De eso estamos hablando. Esto es una medida ambiental, no económica. Y los trabajadores están a resguardo, ya lo dijo el Gobierno. Pero hablemos de lo que verdaderamente importa. ¿Quieren seguir manteniendo la zona de sacrificio para seguir aumentando las ganancias, en este caso también de privados, porque Codelco trabaja para privados en Ventanas? Entonces creo que es importante que se tomen decisiones pensando en el bienestar de las personas y en la salud. Quienes se dicen defensores de la vida, bueno, este es el momento, defendamos la vida. Y no solamente con el caso de Codelco. Yo hago un llamado al Gobierno a ponerle urgencia a nuestro proyecto para cerrar las termoeléctricas a carbón y abrir ese debate. Cerrar las termoeléctricas a carbón, porque si no es condenar a las personas a seguir respirando arsénico, plomo, zinc, venenos, metales pesados. Entonces, hagamos las cosas bien, terminemos con la zona de sacrificio y eso requiere voluntad y yo le agradezco al Gobierno que haya tenido voluntad. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Hugo Rey en el tiempo del Comité de Renovación Nacional. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias,
Presidente. Estimado presidente, junto con saludar a las autoridades de gobierno que hoy día nos acompañan, quiero manifestar claramente que en 50 años nadie le ha tomado el peso a lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví. El Estado ha abandonado a las familias y las buenas ideas solo surgen como una promesa de campaña. Lo digo porque no solo aquí, sino en muchos casos de contaminación en el país no se abordan este tipo de graves sucesos como debiera hacerse. De hecho, hoy en día se está contaminando centros en muchos sectores agrícolas, productos en muchos sectores urbanos o en centros urbanos, en sectores agrícolas se está contaminando producto del uso de productos que tienen componentes prohibidos en otras partes del mundo. ¿Y saben qué? No se hace nada. Hice la denuncia en la Comisión de Medio Ambiente hace ya un par de años, lo he dicho aquí en este hemiciclo, he oficiado y ¿saben qué pasa? Nada. A distintos ministerios. Hoy lo hago nuevamente acá y espero que se haga algo pronto y no tengamos que esperar, como en el caso de Quintero Puchuncaví, 50 años para tomar las medidas que correspondan. Las zonas de sacrificio nacen de una mala planificación territorial porque construyen espacios residenciales junto a parques industriales y viceversa. No opera ni el sentido común ni las fiscalizaciones. Los vecinos de Quintero y Puchuncaví se están muriendo lentamente y no vamos a esperar que se muera un niño para hacer algo, sabiendo la emergencia medioambiental y sanitaria que hay en la zona. Ni siquiera han avanzado en la construcción de un hospital. La protección del medio ambiente y la salud no es de derecha ni de izquierda. En eso no me pierdo. Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para poder dar una solución definitiva a la pesadilla que viven estas personas. Hay que compatibilizar dos cosas, la calidad de vida de las personas y la contaminación que producen las empresas. Pero las comunidades no quieren que se trasladen las empresas de la zona. Lo que quieren es que dejen de contaminar, porque el aporte laboral es enorme. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, mayor fiscalización. Segundo, incorporación de tecnología de punta para la medición y para controlar las emisiones del cordón industrial. Tercero, aumentar la responsabilidad administrativa entre quienes dirigen las empresas. No puede ser que las empresas prefieran pagar la multa y producir más y no se considere la salud de las personas. Cuarto, no olvidemos la salud de las personas. Necesitamos avanzar en una clínica ambiental que nos permita estudiar la sintomatología y las consecuencias de la contaminación en la salud de las personas. Estamos hablando de más de 5 generaciones y aún no existe un diagnóstico al respecto. Pero ¿cómo avanzar en esta dirección? Y aún no se ha incorporado la construcción de un hospital en el lugar. Por la gente que sufre de contaminación, acá en Quintero Puchuncaví, en la región de Valparaíso, en el Maule y en el resto de Chile, en forma permanente, le pido al gobierno del presidente Boric y a la ministra, por su intermedio, señor presidente, que este gobierno le dé urgencia al proyecto que tipifica los delitos ambientales que se encuentra en el Senado para que esto no solo termine en multas, sanciones, cierres de empresas, sino que también sea la cárcel para los responsables, el destino de quienes contaminan y destruyen el futuro de generaciones. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Tapia en el tiempo restante del comité. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio saludar a las ministras, ministros, presidente de Codelco. Y la verdad es que para nadie es un misterio lo que está pasando por tantos años en Quintero y Puchuncaví. Han habido malas políticas del Estado para enfrentar un sistema productivo, en este caso de fundir y refinar, y que esto vaya acompañado también con el cuidado y la protección de la salud, no solamente de la gente que habita ahí, sino que de cada uno de los trabajadores y trabajadoras que cumplen un rol bien importante. Cuando el día 6 de junio hay este evento de contaminación y se detiene la fundición, todos nos alertamos inmediatamente y Codelco toma la determinación de detener la fundición Ventana. 9 días después, estando detenida la fundición Ventana, otro evento de similares características. Entonces, ¿Ventana es la que solamente contamina?
No, hay un polo de contaminación y hay un lugar de sacrificio, y ese sacrificio por tantos años lo han pagado la gente. Pero ¿por qué yo digo que tenemos que tener responsabilidad? Porque tenemos que ir de la mano con la salud y la protección de nuestra gente, pero también con la industrialización. No podemos seguir permitiendo que en Chile se vayan a través de barcos más de 11 millones de toneladas de concentrado a diferentes países. ¿Cuándo nos vamos a poner pantalón largo y vamos a mirar a este país no solamente como un país extractivista y de llevar concentrado al extranjero? Tenemos que tener la capacidad de fundir y refinar. Ya está bueno que nos arrodillemos ante lo extranjero y que le entreguemos toda la riqueza, porque cuando escondía el ejemplo se lleva el cobre, pero es una de las productoras más grandes del mundo en oro, y el oro lo rescatan ellos y a nosotros ni siquiera nos queda $1 de esa producción que es producción nuestra. Entonces, cuando tenemos un proyecto futuro, que lo hemos analizado, de una nueva fundición de Hernán Videla Lira en Paipote, donde recoge más del 99,9% de los agentes contaminantes con nueva tecnología. Yo espero que trabajemos en una nueva fundición que reemplace a la de Ventana, porque es el camino que nosotros tenemos que mirar hacia adelante a este país. Porque cuando nos viene la pandemia nos damos cuenta que somos uno de los países más ricos del mundo en minería, pero a la vez somos uno de los países con la peor distribución de los ingresos y una cantidad de gente que necesita tanta riqueza en este país. Sé que el tema de Ventana es un tema medioambiental, pero esto nos tiene que llevar a tener una mirada diferente como país y perfectamente podemos compatibilizar la salud con la producción y la industrialización. Gracias, diputado. Aprovecho de dar la excusa de la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Janet Jara Román. Ella está en este momento en el Senado en la discusión del feriado por el 16 de septiembre. Así que apenas termine esa discusión, se incorpora a nosotros y agradecerle también que haya tenido el gesto de avisarnos. A continuación, tiene la palabra, por el tiempo del comité, el diputado Andrés Celis. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Se ha convocado esta sesión para conocer la reciente y poco reflexiva decisión repentinamente adoptada por Codelco, consistente en el cierre de la fundición de la división Ventanas. En concreto, es fundamental conocer si existe alguna inversión que pueda ser compatible el funcionamiento de la división con la adecuada protección del medio ambiente y la salud e integridad física de los habitantes de las zonas aledañas. Asimismo, parece conveniente conocer también cómo van a suplir los servicios que ofrecía la división, particularmente aquellos en favor de la pequeña y mediana minería, cuestión que tiene enormes implicancias económicas y productivas para nuestro país. Se debe también conocer cuál será el programa de cierre propuesto a los trabajadores que obtienen su sustento desde el funcionamiento de la planta, ya sea como trabajadores de planta, contratistas, subcontratados, que prestan servicio a la empresa o que desarrollan otras actividades económicas conexas con esta. El Gobierno ha presentado un proyecto que permite que productos de NAMI puedan fundirse por Codelco en instalaciones distintas de la fundición Ventanas. Lo ha hecho exageradamente, como si fuera la piedra angular en el cierre de la fundición y un hito legislativo de la mayor importancia, cuando la verdad es que resulta absolutamente marginal y viene a significar simplemente el viejo anhelo de Codelco de deshacerse de un mal negocio, repito, de un mal negocio porque le generaba pérdidas, como lo es para ello la división Ventanas.
Concretamente, repitiendo lo que he manifestado en la Comisión de Minería del día de hoy, le consulté a la ministra presente que explicara ciertos aspectos del proyecto que requieren, que se deben aclarar. Primero, en el mensaje se alude a muchas expresiones que fonéticamente suenan muy bien, pero que resultan vagas y absolutamente imprecisas. Quiero saber, le pregunté a la ministra si tenía alguna sustancia o están vacías de contenido y que me definiera el concepto expresado en el proyecto como transición socioecológica justa. Exigencias del buen vivir. Me contestó el diputado Ibáñez. Algo me habló de que se refería a la educación junto con la cultura, pero justamente encontré el significado de transición socioecológica justa. Esto es un documento más o menos del Frente Amplio. Aquí leo una constitución socioecológica para Chile, propuesta integrada. Uno lee este texto y la mayoría gente de Frente Amplio, excepto la jefe de gabinete de la ministra del Interior, que también aparece mencionada. ¿Por qué la urgencia en la discusión de este proyecto? Se ha señalado que el cierre de la fundición se extenderá al menos por 6 años. Esto nos hace dudar de que la motivación sea la salud de la población y no la vanidad empresarial, por mostrar números azules en la división Ventanas, que arrastra pérdidas desde hace varios años. ¿Pueden explicar que el programa de inversiones para el fortalecimiento de las otras fundiciones de Codelco que se señala en el mensaje? Y así otras preguntas más que se le hice a la ministra. No alcancé por razones externas a poder escuchar la exposición del presidente de Codelco, pero hay ciertos aspectos que me parece que debieran transparentarse y aprovecho de solicitarlo o lo haré mediante oficio. Sería bueno conocer la copia del acta del directorio de Codelco de fecha 17 de junio pasado, en la que, según él ha señalado, se adoptó la decisión del cierre fundición Ventanas. Segundo, copia de los acuerdos entre Codelco y los sindicatos adoptados para deponer la huelga tras el anuncio de cierre de Ventanas. Espero que las respuestas que he formulado y los antecedentes que solicito contribuyan a dar transparencia en este episodio un poco confuso y que la gente sepa en su casa o aquellos que nos están observando que lo que ha hecho este gobierno no es más que tratar de decir: miren, yo estoy preocupado por la salud de la gente de Quintero, Puchuncaví, parte de Concón, pero no. Está preocupado porque, lamentablemente, la Fundición Ventana le originaba pérdidas. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino en el tiempo del Comité Liberal Radical. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Así como la Constitución se encuentra social y políticamente derogada, el día de hoy la fundición de Codelco Ventanas se encuentra social y políticamente cerrada. Pero obviamente tenemos que, como Estado, realizar los procesos para hacer efectivo su cierre. Pero no solamente su cierre. Así como en la Constitución, la discusión constitucional, tenemos que cerrar y terminar con la incertidumbre, lo mismo tenemos que hacer para nuestro país, para nuestra región de Valparaíso y para las y los trabajadores de Codelco Ventanas. Y qué mejor que en esta sesión de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados tener a dos tremendas médicas, la doctora Begoña Yarza, ministra de Salud, y la doctora Marcela Hernando, ministra de Minería, que no me cabe duda que podrán equilibrar muy bien ambos aspectos. Y qué extraordinario es tenerlas las dos presentes el día de hoy para compatibilizar salud con medio ambiente con, por supuesto, la producción
y mantenernos en el sitial estratégico como país tenemos que tener en cuanto a minería. Y es por ello que, aprovechando esta instancia, les solicito, por supuesto, avanzar en una fundición aquí en la región de Valparaíso para no desfavorecernos económicamente, que permita, por supuesto, suplir el déficit que podríamos tener de cerrarse prontamente esta central de Codelco Ventanas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación vamos a ofrecer la palabra a la ministra de Minería, la señora Marcela Hernando Pérez. Ministra, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera saludar no solo a la mesa, sino que también a todos los diputados y diputadas presentes en la sala, a mis colegas que me acompañan en la testera, y hacernos cargo en breves minutos que tenemos de esta convocatoria que, como bien decía uno de los presentes, es discutir sobre la manera en que se abordará la decisión adoptada por el directorio de la Corporación del Cobre, consistente en el cierre de la fundición de Ventanas. Hago la salvedad, como también lo hizo, me parece que el diputado Mulet. La ley 19.993, que es del año 2005, de enero del 2005, autorizó a la ENAMI a transferir a Codelco la fundición y la refinería Las Ventanas. Esta fue parte de las medidas que permitieron aprobar la política para el desarrollo de la pequeña y mediana minería a través del Decreto Supremo 76 del año 2003 del Ministerio de Minería. O sea, como ustedes ven, esas son fundición y refinería que desde un principio estuvieron orientadas a la satisfacción de las necesidades de los pequeños y medianos mineros, desde la primera hasta la sexta región, como estaba establecido. Dichas medidas y los acuerdos adoptados por ambas empresas han permitido que la fundición y la refinería se traten los minerales provenientes de la pequeña y mediana minería, que ascienden aproximadamente al 37% de los minerales tratados en dichas instalaciones. Respecto de la fundición y la refinería Ventanas, es importante tener presente que ésta se encuentra localizada en una zona industrial que cuenta con un alto número de emisores de azufre y de otros gases, lo que ha generado gran preocupación en las localidades aledañas y en sus autoridades, motivando, entre otras medidas, la aprobación de diferentes instrumentos de gestión ambiental, tales como el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, aprobado mediante el Decreto Supremo 105 del año 2018 del Ministerio de Medio Ambiente, y la norma primaria de calidad del aire para dióxido de azufre, aprobado mediante el Decreto Supremo número 104 del 2018 del Ministerio de Medio Ambiente. Considerando las obligaciones que dichas normas establecen, así como los límites máximos en concentración en el aire, la factibilidad de operación en la fundición se encuentra muy limitada. Es importante tener presente que esta honorable Cámara de Diputados, el 9 de octubre del año 2019, en sesión especial de sala, aprobó por unanimidad el proyecto de resolución número 767, que solicita a su excelencia el presidente de la República de la época el envío de un proyecto de ley para eliminar la obligación legal de Codelco Chile establecida en la ley 19.993, que obligaba a mantener en la fundición y en la refinería la capacidad de fusión y refinación necesarias para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envía la Empresa Nacional de Minería. En este orden de ideas, la administración anterior, a través del boletín número 14.829-08, buscó modificar esta ley 19.993 con el objeto de liberar a Codelco de la obligación de mantener en este complejo Las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesarias, sin establecer condiciones
que permitieran al Estado establecer un rol relevante respecto de cómo se ejecutaría dicha opción. El pasado 6 de junio, un episodio de contaminación que fue detectado en la división Ventanas de Codelco, y a raíz de él se paralizaron las operaciones de dicha faena, lo que ha llevado a tener que evaluar diferentes alternativas respecto de su eventual cierre. Eso no es ajeno para el ENAMI y tampoco para el Ministerio de Minería, dado que podría afectarse directamente el desarrollo y ejecución de la política de fomento que beneficia a los pequeños y medianos mineros, por lo que deben establecerse medios que permitan garantizar el trabajo de dicho sector de la industria. En este contexto, el Gobierno ha manifestado un interés claro en reforzar y propender al desarrollo de la minería estatal, lo cual se evidencia en varios hitos, de los cuales voy a mencionar los más importantes. Primero, el Gobierno anunció un acuerdo histórico en virtud del cual Codelco podrá reinvertir el 30% de sus utilidades anuales durante los periodos 2021 al 2024. Segundo, el Ministerio de Minería, con el objeto de desarrollar una política pública que permita al país mejorar su capacidad de fundición, a través de la resolución número 2901 del 1 de julio del 2022, creó un comité interministerial de fundiciones y refinerías, lo que permitirá al Estado avanzar en dicha senda, evaluando y definiendo distintas alternativas de desarrollo. Tercero, se desarrolló una mesa de trabajo que permitió desarrollar un texto consensuado destinado a modificar esta Ley 19.993, en la cual participaron representantes de los trabajadores, las empresas estatales involucradas, Codelco y ENAMI, como también los ministerios de Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Minería. Dicho trabajo nos permitió cumplir con las expectativas que nos habíamos planteado, brindando certezas y adoptando medidas claras respecto de a. Permitir a Codelco cumplir con la obligación establecida en la Ley 19.993, habilitándolo para hacerlo en cualquiera de sus faenas o instalaciones. B. Propender al desarrollo de refinería Las Ventanas, manteniendo sus flujos y materia prima para mantener su pleno funcionamiento. C. Permitir que ENAMI mantenga plenamente vigentes sus funciones y así dar continuidad al desarrollo de la política de fomento de la pequeña y mediana minería. Y D. Plasmar el compromiso del Gobierno en cuanto a desarrollar una política pública orientada a aumentar la capacidad estatal de fundición. Señor presidente, por su intermedio y a la sala, hay una cantidad de inquietudes formuladas por diferentes diputados a las que está llamado a contestar a la empresa Codelco por obedecer a una orgánica y a un directorio y a un gobierno corporativo. Por lo tanto, yo pediría por su intermedio, presidente, que se expusiera a continuación por parte de don Máximo Pacheco. Gracias, ministra. A continuación, ofrecemos la palabra al presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco Mate. Presidente, tiene la palabra. Presidente, muy buenas tardes. En primer lugar, por su intermedio, agradecerle a todas las diputadas y diputados esta invitación para hablar sobre la decisión del directorio de Codelco de iniciar el proceso de cese de operaciones de la Fundición Ventana. Ayer, el estudio más importante que se hace en Chile sobre cuál es la empresa más atractiva para los jóvenes de la educación superior, esto es universitario y técnico profesional, mostró por 7º año consecutivo de que la empresa más
atractiva para los jóvenes y jóvenes chilenas y chilenos para trabajar, la número 1, hace 7 años, Codelco. Presidente, la número 2 es Google. Y así sigue para abajo la lista de empresas, muchas de ellas de prestigio internacional y de una liga global. Quiero mencionar esto, presidente, como punto de partida, porque yo valoro mucho esta sesión para que nosotros pensemos juntos cómo cuidar Codelco. Creo que aquí se ha hablado, con toda razón, de la importancia de cuidar la salud. Y creo que también nosotros necesitamos pensar en cómo cuidamos la salud de Codelco. Y en primer lugar, la salud de Codelco la cuidamos haciendo nuestra actividad con protección ambiental. Ese es el mundo en que vivimos. Si nosotros no somos capaces de hacer minería verde, de hacer minería con protección ambiental, nosotros no estamos cuidando la salud de Codelco. Quiero también, presidente, por su intermedio, hacer una reflexión de cómo se administra Codelco. Ustedes en esta sala aprobaron hace 12 años una ley donde el gobierno corporativo de Codelco es la responsabilidad de 9 directores, de los cuales hay representantes de los trabajadores, de los supervisores, 4 directores elegidos por el sistema de alta dirección pública, y cuando viene un cambio de gobierno, el presidente de turno elige a 3, entre ellos al presidente del directorio. Esto le ha dado a Codelco un gobierno corporativo sano, robusto. Y para nosotros, presidente, es muy duro escuchar de que como empresa, la más grande del país, la más importante del país, el productor de cobre número 1 del mundo y de empresa del Estado, esta empresa improvisa. Este drama de Quintero Puchuncaví para Codelco nació el 23 de marzo del 2011, cuando 43 niños de la escuela La Greda tuvieron síntomas de intoxicación y se declaró una emergencia y todo Chile unánimemente puso el dedo y dijo es culpa de Codelco. Y hemos vivido desde ese 23 de marzo del 2011 recorriendo este camino, donde somos la empresa que más monitores instala, más registros tiene, más seguimiento hace de las normas, e igual cada vez que hay un incidente ambiental en esas zonas saturadas o zonas de sacrificio, Codelco es el responsable. Yo creo, presidente, de que cuando sucede que el día 6 de junio de este año se declara un pic de dióxido de azufre en la madrugada, a la 1 de la mañana, y el gerente de la planta decide detener la planta y deja la planta detenida porque luego anticipa una mantención y luego vienen más y más y más niños, que terminaron siendo más de 500, los que terminaron en centros de salud y hospitales. Obviamente que el directorio de Codelco se reunió de manera extraordinaria en una sesión de más de 5 horas y lo único que hizo fue recolectar todos los estudios que ya teníamos de 11 años en que este tema nos venía persiguiendo cotidianamente. Entonces, presidente, yo creo que es muy importante que la historia se escriba tal como fue. En mi calidad de presidente del directorio, cito una reunión extraordinaria, la administración se había preparado varias semanas, por lo menos 2, digamos, con juntar todos los antecedentes de toda la información que teníamos, y el directorio decide por mayoría que vamos a iniciar el proceso de cese de operaciones de Ventana y lo vamos a hacer público. Y aquí viene toda esta discusión de que esta decisión la tomó el gobierno, que nosotros fuimos como una especie como de satélite que en la órbita, digamos, se sumó a esta decisión, cuando en verdad la decisión fue una decisión
del directorio de Codelco. ¿Y cómo no le íbamos nosotros a consultar o a discutir o a analizar esto con el gobierno cuando lo primero que había que hacer como parte del proceso era venir a este Parlamento y a pedirles a ustedes que cambiaran la ley para que nosotros pudiésemos fundir los materiales de ENAMI no solo en ventana, como lo obligaba la ley, sino con cualquiera de nuestras fundiciones. Era obvio que teníamos que coordinarnos con el gobierno, y el gobierno inmediatamente después que el directorio toma esta decisión, que se le comunica a los trabajadores y a los dirigentes sindicales a las 6:30 de la tarde, el presidente de la República, 9:20 de la noche, sale con la ministra de Minería y la ministra de Medio Ambiente, que aquí me acompañan, a respaldar la decisión que ha tomado el directorio. Cuando yo fui nombrado presidente del directorio, que fue hace menos de 5 meses, recorrí todas las divisiones de Codelco, las 8 divisiones. Y cuando llegué a Ventanas, en una larga reunión con los dirigentes sindicales, ellos me plantearon 2 cosas. Queremos pedirles que termine con nuestra incertidumbre. No es sano para los trabajadores de Ventanas que llevemos décadas en una incertidumbre de qué van a hacer ustedes con esta división, o mejor dicho, con esta fundición. Y lo segundo que me plantearon, corte el queque, de manera así casi yo diría provocativa, y cuando lo corte queremos ser los primeros en ser informados. Terminó la reunión de directorio y el presidente ejecutivo Andrés Ugarret se trasladó inmediatamente a la oficina, digamos, principal nuestra, donde estaban convocados e invitados los dirigentes sindicales, y se les informó la decisión antes de las 7 de la tarde. Y ellos estaban inmediatamente informando de esto a sus bases. Yo creo, presidente, que es muy importante que se diga que este proceso ha tenido consistencia y planificación. Si no, no se entiende que hoy día ya tengamos un documento firmado por todos los dirigentes sindicales de la división Ventana, 10 dirigentes sindicales, 2 sindicatos, el número 1 y el sindicato, digamos, de Tornado, que en esos 2 sindicatos, los 10 dirigentes sindicales concordaron con nosotros que este va a ser un proceso de reconversión con empleabilidad. Todos los trabajadores, los 349 trabajadores de esa división, tienen una oferta en sus manos para poder irse a trabajar a alguna otra división de Codelco. Y los que no quieran hacerlo, tienen un plan de retiro especial y voluntario, que es el mejor plan de retiro que ha tenido la división de Ventana. No se entiende que los dirigentes sindicales firmen con la Administración Superior ese acuerdo, vayan a su asamblea, participan de manera presencial masivamente los trabajadores, y los trabajadores apoyan el acuerdo alcanzado con aplauso. Nos hemos preocupado también, presidente, de la situación de los contratistas. Tenemos 69 empresas contratistas, distintos tipos de servicios, alimentación, aseo, seguridad, mantención, otros. Y esas empresas están ya trabajando con nosotros directamente para que esas empresas que son contratistas nuestras en otras divisiones también puedan asumir la continuidad de los trabajadores contratistas. Quiero, presidente, hacer una tercera reflexión. Nosotros somos el productor de cobre número 1 del mundo y producimos concentrados. Y los concentrados que nosotros producimos tienen impurezas. Y los chinos, que son nuestro principal comprador, no miden los gases de las impurezas en la chimenea, sino que le ponen cuota a los concentrados que ellos están dispuestos a importar. Nosotros estamos con un riesgo severo
de que un mundo que avanza cada día más hacia el control ambiental y hacia medidas ambientales, esa cuota un día la bajen a la mitad. Y con un solo argumento: no compramos concentrado de países que producen en zonas de sacrificio. Es un riesgo comercial para nosotros extraordinariamente importante, que forma parte también de lo que nosotros tenemos que hacer como empresa para cuidar que es el negocio más importante que tiene Chile y obviamente un negocio que es muy importante para el Tesoro Público. Yo creo que algo muy importante de destacar, presidente, es la forma en que hemos tratado el tema de los pequeños y medianos mineros de ENAMI, que son los que proveen el mineral que fundimos en Ventana. Le hemos asegurado a los pequeños y medianos mineros de ENAMI que el mineral tiene que seguir siendo enviado a Ventanas. El poder de compra se mantendrá en Ventana, de manera que no va a haber ninguna diferencia para ellos, ni de transporte, ni de medio de transporte, ni de costo de transporte. O sea, el pequeño y mediano minero de ENAMI va a entregar ese mismo concentrado en el mismo lugar y nosotros le vamos a devolver cobre metálico. Eso no es improvisación, eso no es falta de planificación. Eso es hacer las cosas de una manera que nos permita el día de mañana mostrar que cuando tenemos que tomar medidas dolorosas y difíciles como esta, nosotros lo sabemos hacer bien, porque estamos en una empresa que no improvisa y estamos en la empresa más importante del país. Quiero, para terminar, presidente, señalar que para nosotros el día 17 de junio, cuando se tomó esta decisión por parte del directorio, fue un momento histórico. Lo veníamos esperando por décadas. Veníamos hace mucho tiempo sabiendo que nosotros no podemos continuar teniendo esa fundición en esa zona del país por todas las características que ustedes han mencionado en esta reunión. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, garantizar que Codelco está recorriendo un camino de hacer minería verde con protección ambiental y para cuidar la salud de los chilenos, de las chilenas y también de la empresa. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente de Codelco. Entramos en la votación de los proyectos de resolución. Corresponde, le solicito también, un segundo, le solicito también a todos poder utilizar adecuadamente la mascarilla, el uso adecuado de la mascarilla. Seguimos estando en un recinto cerrado y por favor les pido a todos y a todas que podamos cumplir con ese requisito. Diputado Charper, de reglamento. Gracias, presidente. Simplemente manifestar nuestra intención como bancada de votar todos los proyectos de resolución a favor y pedirle que pida un acuerdo a la sala para poder votarlos en bloque como una sola vez, de manera de que los podamos aprobar por unanimidad. Gracias, presidente. No hay acuerdo. Lamentablemente procederemos a votar uno por uno. Corresponde votar el proyecto de resolución número 317 presentado por el diputado Rubén Oyarzo. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 317 de los diputados señores Rubén Oyarzo, René Alinco y Mauro González, que en su parte dispositiva señala: se solicita a su excelencia el presidente de la República envíe un proyecto de ley que modernice y actualice los proyectos, infraestructura, condiciones laborales, relacionamiento comunitario e inversión pública local en cada una de las divisiones de la compañía, como también de las fundiciones nuevas, que entregarán un valor agregado y refinado de los procesos productivos mineros. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas?
Han votado todos los señores y señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 2 abstenciones. Corresponde votar el proyecto de resolución número 318 presentado por el diputado Rubén Oyarzo. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 318 de los diputados señores Rubén Oyarzo, René Alinco y Mauro González, que en su parte dispositiva señala: se solicita a su excelencia el presidente de la República envíe un proyecto de ley que regule y coloque nuevas y modernas fundiciones para Codelco con los estándares de calidad ambiental que permitan su funcionamiento permanente. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado todos los señores y señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 13 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 319 presentado por el diputado señor Jaime Mulet. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 319 de los diputados señores Jaime Mulet, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Carol Cariola, Luis Alberto Cuello, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Lorena Pizarro y Marisela Santibáñez, que en su parte dispositiva señala: la Cámara de Diputados solicita a su excelencia al presidente de la República que financie la investigación de los componentes que están afectando el entorno de la zona de Puchuncaví y Quintero. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 1 en contra. Aprobado. Mucha energía. Corresponde votar el proyecto de resolución número 320 presentado por la diputada Chiara Barchesi. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 320 de la diputada Chiara Barchesi, los diputados Cristian Araya, Gonzalo de la Carrera, Juan Irarrázaval, José Carlos Mesa, Benjamín Moreno, Mauricio Ojeda, Leonidas Romero, Stefan Schubert y Cristóbal Urruticoechea, que en su parte dispositiva señala: se solicita al presidente de la República, Gabriel Boric Font, a la ministra de Minería, Marcela Hernando Pérez, a la ministra de Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y a la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, implementar un plan multisectorial que, en caso de producirse el cierre gradual de la división Ventanas de Codelco, se proteja los derechos de los trabajadores y su continuidad laboral, el resguardo efectivo del medio ambiente, el aumento progresivo de la capacidad de fundición del país y que incluya la evaluación de las siguientes medidas. 1. Revalorizar la fundición minera, aumentando la capacidad de fundir y refinar cobre en el interior del país. 2. Coordinar planes operacionales que permitan asegurar el bienestar y la salud de la población, especialmente respecto de niños, adolescentes, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores. 3. Generar programas de inversión y capacitación para reactivar económicamente las comunas de Quintero y Puchuncaví, con el objeto de crear nuevos puestos de trabajo para la comunidad que se ha consolidado desde los años 60, gracias a las actividades de la Fundación y Refinería. 4. Coordinar planes operacionales que garanticen la protección del medio ambiente. 5. Fomentar la educación ambiental, consagrada en el artículo 2, letra H de la Ley 19.300, en la región de Valparaíso, y especialmente en las comunas de Quintero y Puchuncaví, entendiendo que se trata de un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. ¿Vamos?
Resultado de la votación. Por la afirmativa, 76 votos, 1 abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 321 presentado por el diputado Víctor Pino. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 321 del diputado señor Víctor Pino, la diputada Giovanna Ahumada, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República el envío de un proyecto de reforma constitucional que reconozca a Chile como país minero, estableciendo la obligación del Estado de fomentar la industrialización y agregación de valor a todos los recursos naturales, especialmente aquellos provenientes de la minería, particularmente los que provienen de recursos públicos como Codelco. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 61 votos, 10 en contra, 7 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 322 presentado por la diputada Alejandra Plasencia. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 322 de la diputada señora Alejandra Plasencia, diputado Luis Alberto Cuello, Félix Bugueño, Natalie Castillo, Camila Musante y Daniela Serrano, que en su parte dispositiva señala: para abordar la decisión del directorio de Codelco respecto al cierre de la división Ventanas, se solicita a su excelencia al presidente de la República y a la ministra de Minería, Marcela Hernando Pérez, que se elabore un plan tendiente a que el Estado de Chile adquiera las tecnologías necesarias para medir los distintos tipos de contaminantes que puedan afectar la zona de Puchuncaví Quintero y que empiece con la capacitación de los funcionarios necesaria para operar dicha medición. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados y las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 323 presentado por el diputado Nelson Venegas. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 323 de los diputados señores Nelson Venegas, Ana María Bravo, Tomás de Rementería, Marcos Gilavaca, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Leonardo Soto y Daniela Chicardini, que en su parte dispositiva señala: solicitamos a su excelencia el presidente de la República que en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 19.993, con el objeto de permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas de la Fundición Ventanas y en uso de sus atribuciones como colegislador, a precisar el plan detallado que aborda la situación laboral de las y los trabajadores afectados por el proceso de cierre, velando por que las medidas adoptadas no afecten su continuidad, así como también las condiciones laborales de conformidad con el acuerdo suscrito entre Codelco y los involucrados. B, que en coherencia con lo anterior se incorpora al proyecto de ley antes mencionado y la historia fidedigna de su establecimiento las medidas que se propone adoptar en materia de mitigación de las consecuencias sociales y económicas ocasionadas por el cierre de las faenas trasladadas y se detallen las localidades donde se emplazarán las faenas de fundición del metal a futuro. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 70 votos, 9 en contra. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 324 presentado por el diputado Jaime Mulet. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.
Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 324 de los diputados señores Jaime Mulet, Boris Barrera, Camila Musante, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia, Marcela Riquelme, Daniela Serrano, Nelson Venegas y Sebastián Videla, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República que se haga la transición hacia una minería más verde y que en los próximos 5 o más años que demore el cierre de Ventanas Codelco construya una nueva fundición moderna, no contaminante y con baja huella ecológica para procesar no solo las 430.000 toneladas de concentrados de cobre que dejará de producir la fundición Ventanas, sino que también parte del casi 50% de la producción estatal total que hoy se exporta solo como concentrado de cobre. 2. Se garantice mantener similares condiciones en la relación Codelco-Ventanas con ENAMI, las cuales se negociaron en el año 2005 al dictarse la Ley 19.993, lo que es condición esencial para la subsistencia y desarrollo de la pequeña y mediana minería. 3. Se construya nueva fundición y refinería en Paipote de delantal blanco en reemplazo de la vetusta y contaminante fundición actual. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 74 votos, 4 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 325, presentado por el diputado señor Andrés Lonton. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 325 de los diputados señores Andrés Lonton, José Miguel Castro, Andrés Celis, Sofía Cid, Camila Flores, Carla Morales, Francesca Muñoz, Marcia Rafael y Hugo Rey, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boric Font, instruir un trabajo interministerial entre los ministerios de Hacienda, Minería, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social y Familia con la Corporación Nacional del Cobre de Chile, a modo de implementar medidas para asegurar la continuidad laboral de los trabajadores de la división Ventanas de Codelco, generando mecanismos de reconversión laboral y de retiro voluntario ante el inminente cierre a efectuarse en mayo del año 2023. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 326, presentado por el diputado señor Cristian Mattenson. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 326 de los diputados señores Cristian Mattenson, Jorge Guzmán, Otuiti Teao y Francisco Undurraga, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia el presidente de la República que 1. Garantice en la fundición y refinería Las Ventanas la capacidad de fusión y refinación necesaria para mantener el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería hasta que se materialicen alternativas viables para su cierre, de forma que no impacten negativamente a este sector. 2. Investigue y elabore un estudio sobre el origen de todos los contaminantes presentes que aportan cada una de las industrias que operan en la comuna de Puchuncaví. 3. Que se evalúe la posibilidad de instalar una fundición en la región de Valparaíso que cumpla con los más altos estándares ambientales. Eso es todo, presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Han votado los señores diputados y las señoras diputadas. Han votado los señores diputados, las señoras diputadas. ¿Ya? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 23 en contra, 3 abstenciones. Aprobado.
Corresponde votar el proyecto de resolución número 327 presentado por el diputado señor Tomás Lago Marcino. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 327 de los diputados señores Tomás Lago Marcino, Andrés Joanet, Cosme Mellao y Alexis Sepúlveda, que en su parte dispositiva señala: la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados resuelve solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República 1. Continuar manejando esta decisión de cara a la ciudadanía, compartiendo siempre la información con la comunidad de la zona, en especial con sus trabajadores y trabajadoras, sin hacer distinción alguna en cuanto al tipo de vínculo contractual. 2. Desarrollar un plan laboral que busque y encuentre una transición justa para las trabajadoras y trabajadores que verán afectadas sus fuentes laborales durante y después del proceso de cierre, sea a través de la reubicación, la reconversión o egreso voluntario, entregando siempre garantías de que los puestos de trabajo estarían asegurados. 3. Ordenar se adopten todas las medidas necesarias para que el cierre definitivo de que se trata constituya un proceso continuo en el tiempo de a lo menos un quinquenio, considerando de forma expresa la necesaria y periódica revisión de este. 4. Tomar las providencias necesarias y ordenar que toda gestión, estudio u obra realizada con el desmantelamiento de la planta, la reutilización de infraestructura y la recuperación de áreas se realice con empresas y mano de obra local, anteponiendo siempre el beneficio de la zona afectada y de sus habitantes. 5. Ordenar se adopten todas las medidas que se requieran y decreten las medidas sectoriales de rigor tendientes a elaborar políticas públicas de fomento en la zona, realizando inversiones públicas directas en aras de incentivar la creación de empleos, el emprendimiento privado y la atracción de inversiones tanto en la localidad de Ventanas como en las comunas de Quintero y Puchuncaví, disponiendo el diseño de planes y programas dirigidos a reconvertir y dinamizar el desarrollo y progreso económico en la localidad de que se trata. 6. Fomentar de la industria turística de la localidad, generando redes, programas de financiamiento y diseño de rutas, aprovechando el entorno natural y privilegiando los recursos de toda índole con que Concón, Quintero y Puchuncaví cuentan. Planes de fomento en la zona, beneficiando directamente a las y los residentes de Quintero y Puchuncaví, en diversos tipos de emprendimiento y planes de negocios en las líneas correspondientes al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el Servicio de Cooperación Técnica y la Corporación de Fomento de la Producción. 7. Adoptar las medidas tendientes a elaborar un plan de reinstalación y reconversión de la utilización de la energía en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en orden a fomentar la utilización de energías renovables no convencionales, dictando la normativa necesaria y elaborando las partidas del erario fiscal necesarias en orden a que el alumbrado público, los edificios públicos y centros educacionales de la localidad cuenten con suministro energético limpio, subsidiando también la reconversión energética domiciliaria. Todo lo anterior en orden a lograr que la zona latamente afectada por contaminación se constituya en un ejemplo nacional, esta vez positivo, de uso de energías renovables, siempre con las condicionantes de beneficiar directamente a las y los residentes en la zona. 8. Que si el Estado invirtiere directa o indirectamente en una nueva fundición de alto estándar industrial y ambiental, esta deberá cumplir con el requisito de que se encuentre en la región de Valparaíso o en las regiones en las que eventualmente se subdivida. Esta nueva instalación deberá comenzar a funcionar durante o con posterioridad al cierre de la fundición anterior, con el objeto de que no se vea afectada la actividad económica de la zona. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 327. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 77 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 328 presentado por el diputado don Andrés Longton. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 328 de los diputados señores Andrés Longton, José Miguel Castro, Andrés Celis, Sofía Cid, Sara Concha, Camila Flores, Paula Labra y Hugo Rey, que su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, crear un grupo multisectorial encargado de ejecutar un plan de monitoreo y control ambiental en las zonas de Concón, Quintero, Puchuncaví, que priorice la vigilancia epidemiológica de los contaminantes que se encuentran en el aire y que afectan a la salud de las personas. La Cámara de Diputados representa su preocupación a Su Excelencia, el Presidente de la República, por la falta de cumplimiento en las medidas instruidas por la excelentísima Corte Suprema en el marco del recurso ROL 5888-2019. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 328. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 14 abstenciones. Aprobado. Finalmente corresponde votar el proyecto de resolución número 329 presentado por la diputada María Francisca Bello. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 329 de la diputada María Francisca Bello, Mercedes Bulnes, Diego Ibáñez, Javiera Morales, Marcela Riquelme y Gonzalo Winter, que en su parte dispositiva señala: debido a los graves casos de intoxicaciones producidas en el sector industrial, en que se emplaza la división Ventanas de Codelco, y la decisión de su directorio de comenzar su cierre progresivo, esta Cámara de Diputadas y Diputados solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, impulsar un proceso de adaptación de la industria cuprífera nacional que sostenga y, en lo posible, aumente su actual capacidad, tomando en consideración los desafíos que propone un nuevo modelo de desarrollo que tome en cuenta la adaptación a la crisis climática, proceso de transformación y reconversión productiva e inversión en ciencias, tecnología, conocimientos e innovación. Todo ello con un fuerte compromiso con la descentralización y la generación de trabajo decente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 329. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Muy bien, resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 15 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.